Pamela Eguiguren, matrona, magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria, PhD Salud Pública, académica de la Escuela de Salud Pública del Salvador Allende, Universidad de Chile, investigadora principal del proyecto Equity Cancer Chile. Ella nos va a hablar sobre el diseño de una intervención para la mejora del diagnóstico del cáncer en Chile. Por favor. Muy buenas tardes ya. Vamos a partir. Okay. Vamos a partir entonces comentando la experiencia del diseño de la intervención en un proceso que es el mismo que hemos seguido en los distintos países y que obedece también al diseño ya presentado por nuestras directoras internacionales del proyecto. Entonces, correr un poquito, sí, a ver. Aquí. No me voy a detener demasiado, solamente en algunos puntos relevantes para entender por qué la organización del sistema de salud pública en Chile tiene consecuencias sobre esto que estamos estudiando. Primero decir que tenemos un sistema de salud eminentemente público, es decir, se atiende cerca del 80% de la población, está, digamos, es beneficiaria del sistema público donde tiene el FONASA, digamos, como protagonista de la gestión de los fondos y en el fondo el financiamiento de nuestra red pública. Y el otro sector es mucho más pequeño, el privado, donde tenemos las instituciones de salud previsional y que ahí encontramos cerca de un 17% de la población y tenemos esas aseguradoras y también tenemos prestadores privados. Aquí solo comentar dos cosas. Las redes, tenemos una red pública que es la que estamos estudiando. Cuando nos refiramos a lo que vamos a estudiar, estamos concentradas ahí. Pero en términos de financiamiento, hay financiamiento cruzado. Digamos, hay personas que se atienden en el sector público y eso tiene consecuencias, digamos, en la organización de la red. Y por supuesto, en la parte privada están las personas con, digamos, mejores condiciones socioeconómicas, digamos, y menos carga de enfermedad. El otro comentario era, bueno, cáncer es la principal causa hoy día de muerte en el país y estos son los cánceres más prevalentes, que son justamente los cánceres en los cuales también nos estamos concentrando para estudiar las trayectorias, digamos, y cómo podemos mejorar los tiempos de llegada a la confirmación diagnóstica. En términos de la red, esta es la red de intervención, es la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte. En Chile estamos rondando los 20 millones de habitantes, en la región metropolitana hay cerca de 7 millones de habitantes y este servicio tiene una población a su cargo de cerca del millón de habitantes, ¿no? Ahí tenemos 803.000 beneficiarios, ¿no? Que hay una distinción ahí, porque son justamente los que pertenecen al FONASA, los que se atienden en la parte pública. Estamos hablando de un servicio de salud que tiene 8 comunas, es decir, tiene una división de su jurisdicción, y quien está a cargo de la gestión de esa red asistencial es la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Y tenemos también en la red, aquí vemos el número de establecimientos, nosotros como estamos estudiando cáncer, estamos trabajando con el hospital referente, digamos, de atención de adultos, que es el Hospital San José, con el Instituto Nacional del Cáncer y con las redes comunales de atención primaria que son administradas por los gobiernos municipales, que también tiene consecuencias sobre la integración de la red. Súper rápidamente, esto es la trayectoria que los pacientes hacen para su atención en el sistema público. Una sospecha debe ser derivada de la atención primaria hasta ir, digamos, teniendo la confirmación diagnóstica, etapificación a nivel secundario y terciario. Y hay diferencias entre cánceres porque hay algunos que tienen garantías explícitas para, por ejemplo, sospecha, confirmación diagnóstica, y evidentemente eso también cambia los tiempos de admisión. En cuanto al proceso participativo ahora que hemos llevado, partimos, decir aquí, la formación del Comité Conductor Local, que es esta estructura que se comentaba en el diseño, que
es el espacio o la entidad eh, de conducción técnico-política del estudio, y que aquí justamente está Isabel Abarca, que es miembro del Comité Conductor Local, y también está Patricia Espejo, que es del Hospital San José, enfermera de la unidad de enlace del Hospital San José con atención primaria, y Zuni Valenzuela, que es justamente la referente oncológica del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Protagonistas, digamos, de este proceso. Voy a tomar agua porque perdón. Entonces, bueno, en este periodo, entre diciembre a abril del 2022, el trabajo fue de instalación del comité y del levantamiento de información, de datos del estudio cualitativo, principalmente en esta fecha. Luego viene el proceso de adaptación de la intervención, que comienza con la devolución de esos resultados al comité conductor y la identificación de barreras, que son las que motivan en el fondo todo el trabajo de levantamiento de problemáticas para llegar a pensar en el diseño de una intervención. Como ven aquí, ha pasado bastante tiempo, se han ido sumando muchas personas a este proceso de discusión en los distintos niveles, llegando entonces a la conformación de un grupo de trabajo internivel. Aquí mostrar algunas fotos del comité conductor local, que su participación es de respaldo a todo el proceso participativo y a toda la discusión. En el fondo es la entidad de trabajo, de coordinación de los directivos, directivas, de los líderes en el fondo de la jurisdicción, digamos, en términos de quienes hacen parte de esta coordinación. Y luego también, solo para señalar que esta participación no es solo a nivel de directivo y directiva, sino que a través de la devolución de resultados y de identificación de las barreras, todo el proceso de construcción de la intervención, cuenta con la participación de profesionales de primer nivel, del segundo nivel, tercer nivel, en el caso del Instituto Nacional del Cáncer, y va progresando en el fondo para llegar a construir la intervención. Muchas gracias. Ahora continuamos con Isabela Barca Báez, odontóloga y salubrista pública, magíster y especialista en salud pública de la Universidad de Chile. Ha ejercido cargos como gestor en la red de servicios de salud metropolitano norte, desde el 2011 en la dirección del Servicio de Salud y desde el 2018 en el Instituto Nacional de Cáncer, centro en el que desde el 2019 es la subdirectora médica de desarrollo institucional. Participó como representante de la red de servicios de salud en el comité conductor local del equipo Equity LA 2 Chile, y actualmente es co-investigadora e integrante del comité conductor del proyecto Equity Cancer Chile. Muchas gracias. Bueno, como decía la presentación, la verdad es que, y como ha señalado Pamela, el proceso que hemos estado llevando en este proyecto viene a dar continuidad a un proceso que partió hace muchos años con el proyecto anterior, y que en ese sentido nos ha permitido, creemos, partir de una base como un poquito más adelante, ¿no? Sobre todo, yo diría que en el método, en la forma y los tiempos que mostraba Pamela, que nos ha llevado y que hoy día todavía no están, en el fondo, cerradas nuestras intervenciones, probablemente tiene que ver con que somos muy fieles a ese método en ir asegurando los espacios de participación y sumando a todos esos actores que hagan que finalmente lo que se instale pueda ser sostenido en el tiempo. Muy brevemente, para la adaptación de las intervenciones, en todas estas instancias se han ido dilucidando cuáles son los problemas, ¿no? Y cuáles problemas pueden ser abordados por los componentes que estamos proponiendo en la intervención, desde los pacientes y su retraso en la búsqueda de ayuda y qué componentes están ahí, desde el nivel primario y su retraso en la entrada de pacientes y en el estudio suficiente para poder generar la referencia, y en el nivel secundario también en retraso a acceso a estudios y a la confirmación diagnóstica. Como sabemos, nuestra intervención tiene 3 componentes en la línea de formación entre nivel primario y especializado, con reuniones conjuntas docentes asistenciales, el circuito rápido, vía rápida de diagnóstico y derivación, y una estrategia de información a pacientes. Lo que hemos ido trabajando en los espacios y en estas plataformas que Pamela nos comentaba es ir visualizando a dónde apuntan nuestras intervenciones y
el resultado esperado, lo que quisiéramos ver, y ahí ha habido consenso en que los tiempos que toma el proceso de confirmación diagnóstica en nuestra red de servicios sean los mínimos necesarios, y para ello debemos apuntar a que se sospeche y se estudie oportunamente, que haya orientación entre niveles para que ello ocurra, o sea, soporte, ayuda con las dudas, comunicación asertiva y oportuna con los pacientes, bilateralmente, triage y priorización oportuna desde el nivel primario. El triage es como la revisión que hace un médico contralor de las referencias. Ese proceso tarda, a veces no están los recursos, los tiempos protegidos, y hace que las referencias vayan quedando en el camino. Tiempos óptimos de estudio y diagnóstico, la optimización de recursos, porque sabemos que el acceso, ya lo hemos visto, a exámenes y pruebas diagnósticas es escaso, por lo tanto debemos hacer un uso óptimo de los que están disponibles y ponerlos en los lugares y momentos que permitan agilizar esa ruta diagnóstica y reducir el rezago por falta de seguimiento a veces de pacientes en riesgo que también sin adecuado seguimiento terminan teniendo un diagnóstico de cáncer tardío. Los acuerdos que ya tenemos de cómo se va a ir configurando nuestra intervención han ido avanzando en 2 de los 3 componentes, en el de formación y en el de vía rápida. En el caso de la formación se han tomado varios acuerdos que son importantes porque se han ido sumando actores del gestor de red, de los encargados de capacitación, para que aseguremos que el proceso que generemos pueda también ser continuo e instalarse para que más allá del término y evaluación del proyecto puedan ser espacios que queden resguardados. La perspectiva práctica y aplicada a la actividad asistencial, o sea, que parte de las actividades de formación estén instaladas dentro de la actividad habitual como un facilitador, una del aprendizaje, pero también del resguardo de los tiempos, que siempre es complejo, por ejemplo, de lograr en los niveles de atención clínica, sobre todo en el nivel primario. El uso de trayectorias e insumos del estudio y la red, no lo comentamos acá, pero tenemos trayectorias asistenciales de nuestros pacientes reales, entrevistas en profundidad, mucha información valiosa que se ha acordado que sea utilizada dentro del material, del diseño, y también la información real, concreta, que maneja la red para trabajarlo en el programa de formación, y que el equipo docente sea un mix entre el equipo académico de la universidad y profesionales y gestores de la misma red. No solo dirigido a médicos, sino que ampliado al equipo de atención primaria y a toda la red de las 8 comunas del servicio de salud, y que las actividades que se puedan definir, han habido acuerdos en las últimas instancias, se puedan programar y quedar en la planificación anual de actividades, que es como uno de los elementos que nos puede permitir garantizar que quienes se inscriban o que a quienes podamos acceder puedan realmente participar y tener como continuidad y adherencia al programa de formación. Se ha definido generar una suerte de portafolio individual de formación para que también podamos abordar el tema de la rotación profesional, y que, independiente de los ingresos de profesionales que vayan accediendo a los centros de atención, puedan abrir como su proceso formativo en el programa. Finalmente, que hagamos un mix entre contenidos sincrónicos y asincrónicos usando las ventajas de la tecnología, pero asegurando instancias presenciales internivel. Ahí también se ha ido explorando cómo vincular a los pacientes, y que esta suerte como de avance progresivo en la formación tenga hitos de certificación y reconocimiento como parte de la carrera funcionaria, como parte como de la acreditación de esos conocimientos, que también pensamos que puede ser un elemento importante para la adherencia de quienes participan, que pese al tiempo protegido siempre tienen que destinar algún tiempo adicional para ello. En el caso de los avances que ya tenemos para el diseño de la vía rápida de derivación, como se ha mencionado antes, parte de las intervenciones prometedoras que se instalaron en el proyecto Equity LA2, y que con los análisis a la fecha y con algunos elementos que quedaron instalados, pero con digamos que no dentro de todos los sistemas formales, sino que por los lazos y vínculos que se fueron generando en la red y como por las iniciativas locales de los equipos clínicos, fueron dando pie a que ya definamos algunos hitos importantes de lo que constituirá la ruta rápida. En principio, un espacio que institucionalice un chat, un espacio de consultas asincrónico en el cual los equipos médicos de atención primaria puedan discutir, consultar, validar alguna ruta de derivación, algún dato sobre un protocolo de referencia o de estudio de los casos de cánceres priorizados que en nuestro servicio han sido los genitourinarios, pulmonar y digestivo.
En el caso de ya identificar un paciente, ¿no? Un paciente rutificado le llamamos nosotros ya, que está individualizado, activar una teleinterconsulta, ¿no? Una consultoría, pero asincrónica, que no tenga que esperar el espacio de discusión sincrónico entre el especialista y el médico de nivel primario para evidenciar si requiere un manejo en atención primaria, complementar antecedentes, discutirlo en una consultoría, o es algo urgente y debe activar de inmediato la orden de atención, la orden de examen por el especialista. Ahí entonces hemos definido que se vaya configurando, identificando consultores en estas especialidades con las que el equipo se ha ido reuniendo y han ido participando en las definiciones, para que sean estos actores que acompañan en cada una de las líneas de especialidad a los médicos de nivel primario. Y los casos que requieren una discusión mayor y que tienen componentes importantes también para el componente de formación, pasan a una consultoría virtual sincrónica, que es la experiencia que se instaló en el proyecto anterior y que permita que en conjunto, en un espacio internivel, se tomen acuerdos del manejo, de la prioridad y de la ruta. Pamela mencionaba que estamos en el Hospital San José y el Instituto Nacional del Cáncer. Tenemos cartera compartida en algunos de los ámbitos de la atención del paciente oncológico y en otros casos no. Y ahí a veces faltan acuerdos internivel para asegurar que la ruta sea fluida, que los temas de financiamiento no obstruyan el flujo más óptimo que debiera tener el paciente. En este caso, solo a nivel como de los avances para implementación, se espera desarrollar en las plataformas institucionales de información estos espacios de chat y de consultoría y de referencia y contrarreferencia, para que vayan por la ruta única que van todo el resto de los pacientes. Como decía, la definición de consultores por especialidad es un trabajo que se está haciendo al ir involucrando y sumando a estos equipos al mismo proceso participativo. Y en el caso de las consultorías virtuales participan no solo el médico de nivel primario y el especialista, sino que los equipos de enlace de Hospital San José InCáncer y un perfil de enfermeras gestores de caso que se ha ido incorporando con el plan de cáncer y que está en perfilamiento. Por lo tanto, es una gran oportunidad para que el proyecto ayude a contribuir en cuál es el rol y cómo potenciar de la mejor manera posible el impacto que ese perfil va a tener en nuestra red. Para ir cerrando, a nivel de facilitadores y obstáculos que vamos viendo para la instalación exitosa de las intervenciones, creemos que uno de los principales facilitadores ha sido los vínculos previos y el compromiso de gestores y directivos. Creo que el ir demorando, pero asegurando, ir cada vez sumando más actores es un valor, y la experiencia existente del proyecto anterior entregó una forma, ¿no? Una forma de comunicarnos y de trabajar que creo que es la que está permitiendo en más o menos velocidad avanzar con paso firme. Los obstáculos yo creo que los compartimos: una sobrecarga importante de trabajo, sobre todo pospandémico, faltas de tiempos protegidos. En el caso estacional en Chile, el nivel de campaña de invierno y periodo invernal, es muy difícil concertar tiempos con los equipos, sobre todo de nivel primario. Complejidad, bueno, con algunas tareas y actores entre niveles. Y en el ámbito tecnológico hay avances, pero hemos pasado por mucho tiempo de dificultades con los sistemas informáticos y las plataformas institucionales, que no interoperan, que tienen problemas de conectividad, y eso obviamente es una amenaza que tenemos que abordar. En ese sentido, yo creo que las instancias como de ir sumando actores, de ir vinculando al propio gestor de red para ir transfiriendo aquellas áreas que pueden ser resueltas de los obstáculos que se van identificando, han sido parte de las estrategias que hemos ido considerando para que no morir en el intento y lograr concertar intervenciones exitosas. Pamela nos va a cerrar aquí con sus conclusiones. Bien, bueno, como conclusiones de lo que hemos vivido ya en este periodo, también con la experiencia anterior, decir que el respaldo institucional es clave y es muy importante poder sostenerlo a lo largo de todo este proceso, que la experiencia instaló vínculos, canales de comunicación que han permitido, a través de los métodos participativos, poder instalar formas de trabajo y, digamos, tomar un poco el camino que ya dejó instalado el Equity Delegado en términos de la horizontalidad que facilita la comunicación y el actual proceso de definiciones, que en un marco de restricción y de problemas estructurales que contribuyen a los retrasos diagnósticos, gestores y profesionales identifican espacios de mejora, y eso es importante, porque es sobre esa base, sobre ese entusiasmo, digamos, de que sí se pueden cambiar las cosas, sí se puede transformar,
hace que haya también mucha dedicación y mucho trabajo, muchas horas para ver, bueno, dónde ponemos los esfuerzos. Lo otro es que la devolución de resultados hacia espacios nuevos de profesionales que participarán en la intervención, es decir, quienes van a también beneficiarse en términos de usuarios de esto, no solo profesionales, también usuarios de la red, implica que sostener ese esfuerzo de seguir predicando en el fondo, pero también recogiendo los aportes de todos y todas esos actores, y que las intervenciones requieren para avanzar, identificar e involucrar a actores que a veces están, digamos, no tan iluminados, pero que el ir conversando y estableciendo esos acuerdos implica que van sí, apareciendo esos actores, que es súper importante incorporarlos. Muchas gracias al equipo de Chile.